Mi nombre es Wendy Natalie Rodríguez Ovalle. Voy a hablar sobre los primeros 3 capítulos del libro Nociones de Derecho Positivo Mexicano del autor Ricardo Soto Pérez. Capítulo 1. Nociones preliminares. La formación del derecho. El ser humano tiene fines, pero en ocasiones se interpone otra voluntad. Aunque puede que esto sea extraña, tienen la misma pretensión. Por ejemplo, hay un conflicto. Tenemos dos sujetos y un objeto. Cada uno de los sujetos afirma que el objeto es suyo. Sin embargo, si se les da la mitad del objeto a cada uno de los sujetos, claramente no van a estar conformes. Entonces decimos que tenemos un problema que demanda una solución. De aquí es donde surge la autoridad, que es la encargada de los conflictos interhumanos. Pero también para esto fue necesario establecer bases, reglas y moldes a los que se deberían ajustar el comportamiento de los individuos y la intervención que tiene la autoridad. Ahora, las partes del derecho. Son 3: el contenido, la misión y la utilidad. El contenido del derecho es un sistema de reglas de conducta de carácter obligatorio. Esta asegura su eficacia y en ocasiones forza su cumplimiento. Ahora, la misión del derecho es señalar a cada cual sus derechos, sus facultades y sus obligaciones. La utilidad del derecho es la que sirve para organizar la convivencia social humana. Disminuye los conflictos humanos, ya que casi todas las actividades del hombre en sociedad están consideradas por el derecho. Capítulo 2. Breve historia del derecho patrio. Vamos a hablar sobre la época prehispánica, que es el territorio que actualmente constituye nuestra patria y que estuvo habilitado por varios pueblos de diversas culturas y diferentes costumbres. El derecho civil en la época prehispánica, para los aztecas, la esclavitud no era en realidad más que un género especial de servidumbre, no invalidaba la personalidad jurídica del individuo, ellos lo veían normal. Ahora, las familias aztecas en la época prehispánica, estaban sujetas a la autoridad del padre, y éste tenía derecho de vida y de muerte sobre sus hijos y resolvía todo lo concerniente al núcleo familiar. El divorcio en las familias aztecas no era conocido como tal, simplemente el matrimonio podría disolverse ya porque fuera un matrimonio temporal o un matrimonio sujeto a condición. Ahora, algunos motivos de divorcio era la esterilidad de la mujer. Realizada la separación, los hijos se quedaban con el padre y las hijas con la madre. El cónyuge culpable era castigado con la pérdida de la mitad de sus bienes y ambos divorciados podían contraer nuevo matrimonio, excepto entre ellos mismos. Ahora, los bienes en las familias aztecas. Los nobles, los guerreros y los sacerdotes podían disfrutar de la propiedad privada de las tierras cultivables. El pueblo común solamente era propietario de bienes muebles, como las semillas y las vestiduras, etc. Ahora, las sucesiones. Se permitía el testamento. En caso de que no hubiera este testamento, pues los bienes pasaban al hijo mayor de la esposa principal. En caso de que no estuviera el hijo mayor, pasaban a los nietos o a los hermanos, sucesivamente como fuera. Ahora, los contratos. Existían los de compraventa, la permuta, mejor conocida como el trueque, el mutuo, que eran préstamo, y contratos de trabajo. Ahora, el derecho penal en la época prehispánica. Las penas a los delincuentes iban desde los palos, los azotes, la prisión, las mutilaciones y la esclavitud hasta la muerte. Se realizaban por medio de la horca, el descuartizamiento y la lapidación, entre otras. Ahora, el derecho mercantil. Había un tribunal especial para los asuntos mercantiles establecido en Tlatelolco, y además de este tribunal había un juez que recorría todos los mercados para resolver los conflictos que había entre vendedores y compradores. Ahora, la época colonial. Es ya consumada la conquista y fue sustituido el sistema de derecho indígena por las leyes españolas. Las reglas, las que reglan ya a la nación. B. Las que fueron creadas para las colonias de España en América, que son mejor conocidas como las leyes de Indias. Y C. Las que se elaboraron especialmente para la Nueva España. Ahora, el derecho civil. En la época colonial se ocupaba de los matrimonios, de los contratos, de las obligaciones, los testamentos y las herencias. Subsistió la institución de la esclavitud, aunque debe aclararse que los indios fueron exceptuados por mandamiento de la reina Isabel.
Ahora, el derecho penal en la época colonial se aplicaron las leyes del Toro y posteriormente la nueva y la novísima recopilaciones en donde aquellas fueron refundidas. El derecho mercantil, bueno, se ocupaba de la parte de las actividades de los comerciantes, así como contratos. En 1727 fueron establecidas las ordenanzas de Bilbao, que constituyen un cuerpo de leyes ya más elaborado en el que se regulan el comercio terrestre y el marítimo, la contabilidad, las quiebras, y que puede ser considerado como un verdadero código de comercio. Ahora, la época independiente. Bueno, la nación mexicana siguió rigiéndose por las leyes implantadas por la corona española hasta que fueron sustituidas por leyes y códigos nacionales. Ahora, el derecho civil en la época independiente. Continuaron vigentes la recopilación de las leyes de Indias de 1680, las leyes de las partidas, las leyes de Toro. A partir de la Guerra de Reforma comenzaron a elaborarse importantes modificaciones. El derecho penal. Bueno, hay 3 códigos, los cuales fueron promulgados. El primero fue el 7 de diciembre de 1871, conocido como Código Martínez de Castro. El segundo fue el 30 de septiembre de 1929, conocido como Código Almaraz, expedido por el presidente don Emilio Portes Gil. Y el tercero y último es el de 1931, que aún sigue vigente con sus normas. Ahora vamos al derecho mercantil. El 16 de mayo de 1854, el gobierno de Santa Anna expidió el primer código conocido como Código Lares. Y bueno, el 20 de abril de 1884, el tercer código, que aún continúa vigente, ha sufrido el cual ha sufrido muchas reformas, pero sigue siendo el mismo de esa época. Ahora vamos con las constituciones mexicanas. Una constitución es la ley suprema del país, expedida por el poder constituyente en ejercicio de la soberanía y que tiene por objeto organizar los poderes públicos. Aquí vamos a hablar de 9 constituciones. La primera fue la de 1814, el 22 de octubre. Fue llamada Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana en Apatzingán, Michoacán, y fundamentalmente fue realizada por la voluntad de don José María Morelos y Pavón. Ahora, en 1820 se intentó restablecer la Constitución española de Cádiz. El 31 de enero de 1824, ya consumada la emancipación, se convocó a un primer Congreso Constituyente, y el cual no pudo cumplir su tarea. Después, a un segundo Congreso Constituyente que anticipó un documento llamado Acta Constitutiva de la Federación, por medio del cual se adoptaba el sistema federal, se creaban los estados y se establecía el bicamarismo para el Congreso, creándose el Senado. Ahora, el 4 de octubre del mismo año, 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos se creó, habiéndose inspirado para su elaboración en las constituciones española, norteamericana, francesa e inglesa. El 30 de diciembre de 1836 se mandó publicar la Constitución llamada de las 7 leyes y dio fin a un sistema federal, y ahí es cuando establecen el centralismo. Ahora, el 14 de junio de 1843 aparecen las bases orgánicas de la República Mexicana. Aquí se rectifica otra vez el centralismo, y ahora en 1847 el Acta de Reforma, que así fue llamada, restituyó la vigencia de la Constitución Federal de 1824. Y posteriormente, el 5 de febrero de 1857, bajo el gobierno de Ignacio Comonfort, fue promulgada la Constitución Política de la República Mexicana, que tenía una tendencia individualista. Y la última, que fue el 5 de febrero de 1917 y que actualmente es nuestra Constitución, es llamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue una obra del Congreso Constituyente convocada por don Venustiano Carranza. Capítulo 3. El mundo del ser y el mundo del deber ser. El mundo del ser y el deber ser se divide en leyes naturales y leyes sociales. Las leyes naturales son las que pertenecen al mundo del ser,
nos dicen cómo tienen que ser las cosas, cómo ocurren, regulan las relaciones de carácter necesario y son inviolables. Ahora, las leyes sociales, expresan reglas de conducta, prescriben un comportamiento, señalan algo que debe realizarse porque es justo, útil o porque es conveniente. Son de carácter normativo y su contenido consiste en un deber ser, como su nombre lo dice. Ahora, la moral. La moral, aquí nosotros le asignamos 4 características, que es la autonomía, la interioridad, la unilateralidad y la incoercibilidad. Ahora, la autonomía existe en aquello que se gobierna por sí mismo. La interioridad, para la moral, la conducta de una persona que ha obrado con rectitud es valiosa, aunque los resultados de la misma no sean de todo buenos, es muy importante las intenciones. Ahora, la unilateralidad consiste en que sus normas solo imponen deberes a los sujetos, pero no conceden facultades a nadie para poder exigir el cumplimiento de ellas. Ahora, la incoercibilidad, nada puede hacerse cumplir por medio de la fuerza. Deben ser obedientes de manera espontánea. Ahora, el derecho tiene aquí 4 características: la heteronomía, la exterioridad, la bilateralidad y la coercibilidad. La heteronomía, es estar sometido bajo la autoridad o mando de otro. El derecho establece las obligaciones que deben cumplir los humanos, aunque estos no estén de acuerdo. Ahora, la exterioridad. Interesan principalmente las manifestaciones externas de la conducta humana y en segundo plano los propósitos, contrario a la moral. Ahora, el derecho. La coercibilidad es la posibilidad de imponer el cumplimiento de sus mandatos a viva fuerza si es necesario. Y la bilateralidad, aquí es una parte muy importante en el derecho, ya que se refiere a todas las normas que tienen dos lados, dos aspectos que podemos encontrar. Por ejemplo, el de yo tengo un derecho, pero también tengo una obligación, y es una parte muy importante. Ahora, la religión y las normas del trato social. Ok, 4 características nuevamente: heterónomas, porque son impuestas por la divinidad, así como lo dicen ellos. Ahora, unilaterales, solo hay deberes, pero no se faculta a nadie para que exijan su cumplimiento. Interiores, para ellos primeramente está la intención y en segundo plano el resultado. Aunque sea fatal el resultado, si tú tenías una buena intención, híjole, es muy importante para ellos. Ahora, incoercibles, porque no son susceptibles de ser impuestas por medio de la fuerza, se deben de cumplir de manera espontánea sin que nos tengan que decir. Ahora, otra vez las reglas del trato social, igualmente son 4 características y son heterónomas, exteriores, unilaterales e incoercibles. Las heterónomas, se consideran que son impuestas según la sociedad en que se vive, de acuerdo a su tipo de características. Ahora, las exteriores son las que demandan una conducta exterior aparente, no importa que solo lo hagan por conveniencia, es lo que aparentas. Ahora, unilaterales, se deben de cumplir desde el momento en que se imponen los deberes y obligaciones, pero a nadie le otorgan facultades para exigir su cumplimiento. Y las incoercibles, que sus disposiciones no pueden realizarse o no pueden hacerse cumplir por medio de la imposición forzada. Voluntad, otra vez. Características y elementos de la regla de derecho. Tenemos 3: la generalidad, la abstracción y la obligatoriedad. La generalidad. Las normas jurídicas se hacen para todas las personas en general. No importa si eres alto, gordo, flaco, chaparro, moreno, blanco. La segunda es la abstracción, que significa que no tienen en cuenta el sujeto o el objeto en que se puede encontrar. Volvemos a lo mismo, no importa cómo sea el sujeto, simplemente se aplica. Y ahí tenemos una imagen que nos muestra a 4 o 5 personas, todos formales y uno volteado hacia abajo y vestido de una manera informal. Ahora, la obligatoriedad. Es obligatoria, como su nombre lo dice, claro, y es independientemente si la aceptan o la rechazan, la tienen que cumplir. Estos son los 3 temas. Muchas gracias por su atención.